La dominación colonial. La dominación colonial se constituye a partir de la conquista de América en 1492 y abarca hasta el siglo XIX. Vamos a ver que las bases de la colonización tienen hasta nuestro presente cambios, continuidades, rupturas entre las poblaciones indígenas. Hay tres situaciones de colonización que describe Ansaldi y Giordano. Particularmente van a ser las regiones, las zonas, territorios de montaña, bien, las áreas montañosas. Allí vamos a tener sociedades con alto desarrollo social, económico y político, particularmente en las regiones de México, América Central y los Andes centrales. Es decir, que allí hubieron sociedades indígenas con capacidad tributaria avanzada. Luego tenemos los núcleos seminómades. Estamos hablando precisamente del oeste de Estados Unidos, el sur de Chile, la Patagonia y la Pampa Argentina. Aquí lo que tenemos es una fuerte resistencia indígena hasta la conquista que se da a fines del siglo XIX, ¿no? En Argentina, Chile, tenemos la llamada conquista del desierto, el proceso de araucanización y después también en Estados Unidos la conquista del llamado lejano oeste, bueno, y todo lo que hoy conocemos también por la literatura y el cine, ¿no? De western, de vaqueros, ¿no? Y por otro lado, los espacios vacíos, que han sido denominados como territorios bajo dominación nominal y que han estado débilmente sujetos al control real de la corona española, portuguesa, y aquí hago foco principalmente en la región amazónica. Al hablar de la dominación colonial, me parece pertinente aclarar que es el capítulo 2 que estamos abordando, la dominación colonial, las bases de las largas líneas de continuidades y rupturas, como bien mencionaba hace un momento. Este capítulo me parece interesante y viene a sumarse a las dos clases anteriores. Aquí tenemos, por lo tanto, en el proceso de conquista y colonización, es el colapso de las grandes poblaciones indígenas. Bien, me refiero a el azteca, el inca, que van a sucumbir ante los procesos de dominación. Bien, producto de las guerras, de las matanzas, las masacres por parte de españoles, portugueses, del avance del poder eclesiástico también, que va a subyugar a los pueblos de diferentes formas, ¿no? Desde una violencia física directa y también simbólica, que viene a anular toda la cosmovisión indígena, los procesos políticos, sociales, culturales, es decir, viene a anular una identidad y esa identidad es suplantada por otra, bien, en este caso por la lógica europea. Por lo tanto, vale aclarar que los españoles y portugueses refuerzan su control mediante este elemento que es la confesionalización religiosa. De este modo no se destruye de manera inmediata las instituciones básicas que mantenían una organización, sino que lo van a incorporar para los trabajos coloniales, como la mita y el yanaconazgo. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Con la política toledana en Perú, ya a partir de mitad del siglo XVI, el virrey Francisco de Toledo en 1570 implementó una serie de reformas que transforman la logística colonial. Está el control tributario. Los indígenas tributaban a las cajas reales, no encomenderos directamente. Hay una fragmentación señorial. Se van a quemar los títulos nobiliarios y se va a fragmentar las jefaturas étnicas tradicionales para acelerar y asegurar la dominación hacia los pueblos indígenas. Es romper la unidad. De esta manera es dividiéndolos, fragmentándolos.
Y luego sí también tenemos una concentración forzada de los pueblos en la lógica española a partir de los cabildos, ¿bien? Los cabildos indígenas. Y como mencionaba hace un instante, el sistema de la mita, que consiste en un séptimo anual de hombres adultos aptos para el trabajo obligatorio, principalmente para el trabajo minero. La lógica, la colonización portuguesa ofrece una variable diferente. Vamos a tener las feitorías en el siglo XVI, que consistió prácticamente en la conformación de institutos, establecimientos comerciales para la explotación del palo de Brasil mediante el intercambio con indígenas tupinambá. Asimismo, las capitanías consistió en una división del territorio en 15 sectores concedidos a donatarios con amplias facultades administrativas y judiciales. Y aquí ya se viene a establecer una producción económica de larga duración que Ansaldi y Giordano van a caracterizar como matriz societal, que lo explico en otro video, pero quizás lo acentúe más adelante, mejorando la explicación porque ese video ya tiene unos años. Y la plantación esclavista va a consistir en un latifundio, la producción del monocultivo, particularmente azucarero, y el trabajo esclavo es africano, bien, pensado justamente para un mercado de exportación, bien, es decir, el mercado del sistema mundo capitalista. Hay un debate también, y aquí quisiera leer en la página 110 el debate de si América Latina fue feudal o capitalista. Bien, entonces se abren como estas dos tesis. Hay quienes han propuesto desde que América a partir de la conquista es feudal y otra que era capitalista. Bien, la inclinación por la primera nos lleva a pensar a sociedades cerradas, tradicionales, precapitalistas, cuya estrategia entonces era la revolución democrático-burguesa y la alianza con burguesías nacionales. La tesis capitalista nos lleva a pensar en regiones que estaban integradas al mercado mundial desde el origen, en la clave dependentista, y la estrategia para ello era la revolución socialista contra la burguesía e el imperialismo. Y aquí me parece interesante lo que reflexionan Ansaldi y Giordano cuando dicen, teniendo en cuenta a Ignacio Sotelo, va a decir que hay tres razones para pensar lo siguiente, ¿no? Respecto del carácter militar, el carácter diferente de los ejércitos. En el de los encomenderos americanos, los vasallos, los indígenas, eran al mismo tiempo los enemigos potenciales, por lo cual se les prohibió portar armas y el empleo en servicios militares, en contraste con el ejército feudal, en el cual los vasallos no solo portaban armas, sino que tenían la obligación de combatir al lado de su señor. Aquí lo que ya estamos viendo es la diferencia, ¿no?, crucial que está en la lógica militar. Continúo. Un ejército de señores, en el caso de América Latina, era inviable a largo plazo, toda vez que la indisciplina lo tornaba inservible, obligando a su reemplazo por una tropa de mercenarios. Una tercera cuestión. Si bien los encomenderos pretendieron vincular la propiedad de la tierra con las relaciones personales de vasallaje y obtener derechos jurisdiccionales sobre la población asentada en sus dominios, supongamos los señoríos, dos componentes propios del feudalismo, la corona española mantuvo como principio inalterable la separación institucional de los repartos de tierra y los repartos de indio. Los indígenas nunca fueron concedidos a perpetuidad, sino solo por tiempo limitado, generalmente no más de 2 generaciones, en franco contraste con las relaciones de vasallaje. La jurisdicción fue siempre incumbencia de la burocracia real y desempeñó un papel decisivo en el quebranto de los derechos casi señoriales de los encomenderos,
hecho que convirtió a la monarquía absoluta en uno de los factores que se opusieron a la feudalización del espacio americano. Aquí me parece muy clave entonces el hecho de la diferencia en la lógica militar y por qué prácticamente a los indígenas no les otorgó las armas, particularmente porque se iban a sublevar, bien, y que por lo tanto eso radicó en la formación militar de mercenarios. Entre otras razones, ¿no? De las que he comentado ahí, que me parecen muy interesantes, ¿no? En esto de que también la corona supo mantener esta separación de las tierras y la repartición de los indígenas para que la corona de este momento, en el dominio colonial, no se asegurase otro tipo de poder que se disociara rápidamente de la corona, ¿no? De los peninsulares. Y aquí sí desarrollo lo que ya está en otro video, que son las 3 matrices societales. Bien, la plantación esclavista, desarrollada desde el siglo XVI hasta la abolición de la esclavitud jurídicamente en el siglo XIX, abarcó regiones como el Caribe, el nordeste brasileño, entre otras regiones que se detallan minuciosamente en el capítulo 2. Consistió en el trabajo esclavo africano, con características del monocultivo para la exportación, entonces era para el mercado mundial, con alta inversión del capital. Por otro lado, en segunda instancia está la hacienda. Esto abarca del siglo XVII al siglo XIX, de México a Chile. Consistió en un trabajo semiservil, indígena, campesino. La producción fue para el mercado local y para la autosuficiencia de ese mercado regional. Y por último, la tercera matriz es la estancia, que se va a desarrollar y descuella en el Río de la Plata. Es un trabajo asalariado libre, hay una ganadería extensiva para la exportación y aquí se empiezan a desarrollar las relaciones capitalistas. Es la última matriz del siglo XVIII hasta el presente. Hay una superposición también de estas 3 matrices. Muchas veces han compartido tiempos y espacios. Sin embargo, la que prevalece hasta el día de hoy es la lógica estanciera. Y aquí lo interesante cuando uno lee el capítulo 2 es que estas 3 unidades de producción económica fueron generadoras de estas micro sociedades, de relaciones sociales, de producción, la vinculación con un tipo de mercado. Hay una lógica en relación al capital, bien, si hay una alta inversión o poca o nula inversión, bien. Y también esto va a tener que ver implicancias luego también para lo que va a ser el desarrollo de ideologías como el racialismo particularmente. De las 3 matrices societales hay una economía también de larga duración que es la minería. La metrópoli española se apropió del 90% de la plata extraída mediante vía fiscal y el monopolio comercial. Y este sistema combinaba el quino real, avería, almojarifazgo, alcabala. En la región del Potosí se va a generar un amplio mercado interno desde Quito hasta Buenos Aires, logrando un alto autoabastecimiento. Y solo se importaban el hierro, los esclavos y textiles de lujo. También, si estamos hablando de una lógica colonial, de un sometimiento, hay grados de resistencia y de rebeliones, ¿no? La plantación esclavista va a generar las mayores acciones contestatarias. Tan pronto llega la esclavitud, van a llegar las revueltas. Ya en 1522 tenemos la rebelión en Santo Domingo. Es la primera revuelta en el ingenio azucarero del gobernador Diego Colón. En 1529 está la revuelta en Santa Marta. Hay una sublevación de esclavos africanos y se destruye la ciudad colombiana.
Y en el siglo XVII en Palmares, el quilombo, bien brasileño, resistió casi un siglo hasta caer en 1695 tras 42 días de sitio. Aquí la noción de quilombo, que tiene una lógica peyorativa, ¿no? Asociada como al caos, ¿no? Hubo un quilombo en esta clase, hubo un quilombo en el banco, bien. Realmente en el periodo colonial la noción de quilombo estaba asociada justamente a la noción de refugio de esclavos y esclavas que se concentraban en la región amazónica y formaban eso, ¿no? Grupos de resistencia. Esa es la lógica que me interesa, porque también se puede ver como una huida. Hay una interpretación muy linda, ahora no recuerdo el autor brasilero, pero que lo esto, ¿no? Como focos de resistencia, como lo que realmente fueron, ¿no? Aquí me quiero detener un momento en el índice para seguir desarrollando algo que me parece formidable y no me quiero demorar, pero es lo siguiente. Bien, y es pensar también que estas resistencias van a tener su lugar durante el predominio colonial en las regiones urbanas, digo rurales, pero que, y aquí se me está yendo, pero si no en otro momento, bueno, la verdad es interesantísimo leer este libro, el que tengo aquí entre las manos, nuevamente, el capítulo 2. Quería mencionarles algo de la resistencia, pero se me fue ahora. En todo caso, la mención era poder pensar que los cimarrones organizan estas comunidades libres, ¿no? Cumbes, mocambos, quilombos, palenques. Palmares fue considerada como la república negra más persistente y organizada. En su momento me parece notable mencionarlo, los autores Ansaldi y Giordano habían considerado, ya no, una cuarta matriz, las comunidades indígenas, por la propia creación colonial en el siglo XVI. El sistema colonial adopta elementos de los pueblos indígenas, bien como el Amita, el Yanaconazgo, y también se pensó en la doble función, ¿no? De esta lógica de dominación colonial y resistencia cultural de los pueblos indígenas simultáneamente. A su vez que se asociaba con las políticas de Evo Morales en Bolivia, ¿no? De la tenencia colectiva de la tierra, la posesión común del espacio rural, el usufructo individual y colectivo de las parcelas, ¿no? Ese como un alcance de larga duración, y también pensar en la dimensión social, la cuestión de la reciprocidad y la participación de las bases en las decisiones comunitarias. Entonces, junto con la hacienda, se constituía como uno de los pilares de la estructura agraria andina. Esas son algunas de las cuestiones que me ha interesado desarrollar hasta el momento.